Me llamo Clara Ramírez, tengo 48 años y vivo en Querétaro, México. Durante los últimos 25 años, fui la esposa de Tomás Fuentes, un hombre que, para todos los que lo conocían, era íntegro, trabajador y generoso. Juntos formamos lo que parecía un matrimonio sólido, estable, sin grandes sobresaltos, aunque con sus matices como cualquier pareja. Criamos a 2 hijos, Mariana y Emiliano, y construimos una vida en apariencia tranquila. Yo me dedicaba al hogar, aunque también colaboraba en una pequeña tienda familiar que él administraba con su hermano. Nunca me faltó nada, pero tampoco fui de hacer preguntas incómodas. Hasta que un día, todo se derrumbó, y la lectura del testamento me reveló una vida paralela que nunca imaginé. Lo que estoy a punto de contarles no es solo la historia de un testamento inesperado, sino el descubrimiento de secretos profundos que mi esposo guardó celosamente hasta el final. No solo escondió una cuenta bancaria que durante años creció a mis espaldas, sino que también tejió una red de mentiras tan fina, que apenas logré comenzar a desenredarla después de su muerte. Si te gustan las historias reales, profundas y llenas de giros emocionales, quédate conmigo en esta serie. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna parte de esta historia que, se los prometo, irá de menos a más, hasta llegar a revelaciones que cambiaron mi vida para siempre. Conocí a Tomás cuando tenía apenas 21 años. Era un hombre encantador, 7 años mayor que yo, de hablar pausado y mirada firme. Trabajaba en una empresa de transporte y desde que lo vi por primera vez en la tienda de abarrotes de mis padres, sentí una conexión especial. Me buscó durante semanas hasta que acepté salir con él. Nunca fue un hombre ostentoso, pero tenía una seguridad que me hacía sentir protegida. Nos casamos 1 año y medio después y nos fuimos a vivir a una casa modesta en las afueras de la ciudad. Desde el principio, Tomás fue claro, él se encargaría de las finanzas y yo del hogar. En ese tiempo, me parecía lo normal. Muchas de mis amigas vivían igual. Él me daba el dinero para las compras, para los niños, y cuando había algún gasto más grande, lo consultábamos. Pero jamás tuve acceso a sus cuentas ni me involucró en las decisiones económicas importantes. Me decía, ¿para qué te preocupas, amor? Tú encárgate de lo bonito del hogar. Y yo, lo creí. Pasaron los años. Mariana nació a los 2 años de casados, y Emiliano llegó 3 años después. Nuestra vida era rutinaria, pero tranquila. Yo no sospechaba nada raro. A veces, cuando él se iba de viaje por trabajo o decía que tenía reuniones hasta tarde, sentía una leve incomodidad, pero siempre encontraba cómo justificarlo. Jamás me dio motivos concretos para dudar. Aunque, ahora que lo pienso, quizás yo no quería ver. El primer indicio de que algo no encajaba apareció hace 3 años. Tomás empezó a enfermarse con frecuencia. Primero fue la tos, luego dolores de cabeza constantes, y después fatiga inexplicable. Lo llevé con varios médicos, pero él minimizaba todo. Decía que era estrés, que la tienda, los negocios, los hermanos, hasta que un día, después de un desmayo, le diagnosticaron un cáncer avanzado. Fue devastador. Lo peor era que, según el oncólogo, llevaba tiempo con síntomas y lo había ocultado. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Hospitales, tratamientos, recaídas. Tomás se fue apagando poco a poco. Durante ese tiempo, su hermano Julián se hizo cargo de la tienda y yo me dediqué por completo a cuidarlo. Mis hijos también se involucraron, sobre todo Mariana, que ya tenía 24 años y estudiaba medicina. Emiliano estaba en la universidad, y aunque le costaba, se mantuvo fuerte. Poco antes de morir, Tomás me pidió algo que en su momento me pareció extraño. Me dijo, cuando ya no esté, llama a este notario, él sabrá qué hacer. Y no te preocupes, Clara, tú vas a estar bien. Confía en mí. Me entregó una tarjeta con un nombre y un número, que guardé sin entender del todo. No era nuestro abogado habitual, lo cual ya me pareció raro, pero en medio del dolor, no quise hacer preguntas. Tomás falleció en casa, rodeado de nosotros. Fue un momento profundamente doloroso, y no sabría explicar con palabras lo que sentí. Había sido mi compañero de vida, el padre de mis hijos, el hombre en quien confié todo. Sentía que el mundo se me desmoronaba, pero al mismo tiempo, había algo en mí, una inquietud que no supe nombrar.
Unos días después del funeral, recordé la tarjeta. Llamé al notario. Se llamaba Humberto Rivas. Me citó en su oficina y, para mi sorpresa, también convocó a mi cuñado Julián y a mis 2 hijos. Mariana insistió en acompañarme, aunque yo le dije que seguramente era algo menor. Esa reunión cambió todo. Nos sentamos en una sala elegante, con paredes llenas de libros y un aire que olía a madera vieja. El notario abrió un sobre lacrado, sacó varios documentos y comenzó a leer. Y lo que escuché, no solo me dejó en shock, sino que me hizo cuestionar toda mi vida con Tomás. Él no solo había dejado un testamento. Había dejado instrucciones precisas para mí, revelaciones que jamás imaginé, y un giro que puso de cabeza todo lo que creía saber sobre él y sobre nuestra historia juntos. Cuando el notario comenzó a leer, sentí como si el aire se hiciera más espeso. Mariana me sostuvo la mano, mientras Julián, mi cuñado, cruzaba los brazos y miraba fijamente al escritorio, impasible. Emiliano, con su juventud a flor de piel, no podía disimular la incomodidad. Parecía que estaba en un lugar donde no quería estar. Pero yo estaba atenta a cada palabra, como si mi vida dependiera de ello. El testamento empezaba de forma tradicional. Tomás dejaba claro su deseo de ser recordado con cariño, pedía que no se generaran conflictos familiares por los bienes, y expresaba su amor por todos nosotros. Hasta ahí, nada inusual. Pero luego, vino el giro. Declaro que, durante los últimos 15 años, he mantenido una cuenta bancaria en el extranjero, cuyos fondos provienen exclusivamente de mis actividades empresariales personales, ajenas a la tienda familiar y a cualquier sociedad con mi hermano Julián. El monto actual supera los $3 millones. Yo parpadeé. ¿Qué? ¿3 millones? ¿Cuenta en el extranjero? Nunca, jamás, me habló de eso. En casa, a veces se quejaba de que el dinero no alcanzaba. Siempre llevábamos una vida sencilla. Nada de lujos excesivos. Yo misma me privaba de cosas porque pensaba que debíamos ahorrar. Me sentí traicionada en un nivel que no sabía que existía. El notario continuó. Estos fondos estarán, a partir de mi fallecimiento, a disposición exclusiva de mi esposa, Clara Ramírez, quien, por decisión mía, será la única beneficiaria legal de dicha cuenta, así como de todos los bienes inmuebles registrados a mi nombre. Esta decisión fue tomada con conocimiento y consciencia total, y no requiere aprobación ni intervención de ningún otro familiar. Julián se movió en su silla. Su mandíbula se tensó visiblemente. Mariana soltó un leve suspiro, como si por fin entendiera algo que había estado sospechando. Emiliano me miró, confundido, buscando una reacción en mi rostro. Yo estaba paralizada. El notario dejó de leer un momento y me dirigió la palabra. Doña Clara, aquí está la documentación que acredita todo lo mencionado. Hay instrucciones claras para la transferencia de los fondos, y también detalles sobre 2 propiedades que su esposo adquirió sin que fueran registradas a nombre de la tienda ni de ningún familiar. Todo, absolutamente todo, es suyo. Recuerdo que me temblaban las manos. No por la riqueza. No era eso. Era la traición silenciosa. La vida paralela. La confianza rota. ¿Cómo pudo? ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Acaso pensaba irse con ese secreto a la tumba sin enfrentarme jamás? Julián interrumpió. Eso no puede ser. Tomás y yo éramos socios. Todo lo que tenía lo trabajamos juntos. Esa cuenta no puede ser solo de él. El notario mantuvo la calma. Señor Julián, su hermano dejó constancia legal de que esos fondos provenían de inversiones personales realizadas fuera de la sociedad. Aquí están los estados de cuenta, contratos, y un informe pericial que él mismo encargó hace un año. Todo fue revisado y certificado por entidades independientes. Mi cuñado me lanzó una mirada fría, dura, como si yo tuviera la culpa de algo. Mariana se puso de pie. Tío, no es momento de discutir esto. Mi papá tomó una decisión, y hay que respetarla. Fue la primera vez que escuché a mi hija hablar con ese tono de autoridad. Sentí una punzada de orgullo, pero también miedo. Miedo de lo que esto significaba para nuestra familia.
Salimos de la notaría con una carpeta en las manos y un torbellino en el corazón. Durante el camino a casa, nadie habló. Solo se escuchaba el motor del coche y el murmullo lejano de la ciudad. Una vez en casa, me encerré en mi cuarto y me senté en la cama, carpeta sobre las piernas. No me atrevía a abrirla. Pasaron horas. Al anochecer, Mariana entró con una taza de té. «Mamá, ¿estás bien?» No supe qué decir. Solo la miré. Ella se sentó a mi lado y tomó mi mano. Papá no era el hombre perfecto que creíamos. Pero también hizo esto por ti, ¿sabes? Lo dejó todo a tu nombre. No sé por qué lo ocultó, pero lo hizo pensando en ti. O en su culpa. Le respondí sin pensarlo. Ella bajó la mirada. Quizás también. Pero ahora, tú tienes el poder de decidir qué hacer con todo esto. Esa noche no dormí. Me sentía traicionada, confundida, pero también, por extraño que parezca, libre. Era como si, por primera vez en mi vida, pudiera decidir sin pedir permiso. Como si el velo que cubría mi matrimonio hubiera caído por completo. Los días siguientes fueron un desfile de emociones. Visitas al banco, reuniones con abogados, llamadas de familiares, preocupados, que antes apenas hablaban conmigo. Todos querían saber. Todos querían opinar. Pero yo aún no sabía cómo me sentía con todo aquello. Entonces, una mañana, encontré algo que me cambió de nuevo. Entre los documentos que Tomás había dejado en un sobre aparte, había una carta escrita a mano. Con su caligrafía. Dirigida a mí. En ella, explicaba lo que jamás se atrevió a decirme en vida. Las razones por las que ocultó esa cuenta, los errores que cometió, las verdades que no quiso enfrentar, y una confesión que me dejó sin aliento. Una confesión que puso en duda no solo nuestro matrimonio, sino también todo lo que creí entender de él como persona. Tardé 2 días en decidirme a abrir esa carta. La dejé sobre la cómoda, junto a las cosas que me recordaban a Tomás, su reloj, su billetera ya gastada, la foto que nos tomamos en la playa de Huatulco cuando recién nos habíamos casado. Cada vez que la miraba, algo dentro de mí se encogía. ¿Qué podía decirme que no me hubiese dicho en vida? ¿Por qué esconder algo tan importante hasta después de muerto? Pero esa noche, después de cenar sola, porque Mariana se había ido a casa de una amiga y Emiliano tenía clases, sentí que ya no podía seguir postergándolo. Cerré la puerta de mi cuarto, apagué el celular, y me senté frente a la carta como si fuera un espejo del alma de mi esposo. Con manos temblorosas rompí el sobre. Decía así: Mi Clara. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y antes de que sigas, quiero pedirte algo, no me odies. O al menos, intenta comprenderme. No merezco tu perdón, pero mereces la verdad. Ya desde esas primeras líneas, supe que no era una carta común. Su tono era de un hombre que sabía que había fallado, pero que aún así quería ser escuchado. Tragué saliva y seguí. Durante años viví con el miedo de perderlo todo. La tienda, nuestra casa, la estabilidad que construimos juntos. No porque tú fueras una amenaza, sino porque yo lo era para mí mismo. Tomé decisiones de negocios por fuera, moví dinero, hice inversiones que no siempre fueron legales al principio, y cuando quise corregir el rumbo, ya era tarde. Esa cuenta que descubriste, sí, la secreta, empezó siendo una forma de protegerme, pero terminó siendo una prisión. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Ilegales? ¿Mi esposo? ¿El hombre recto, metódico, que siempre hablaba de principios? Cuando empecé a ver crecer ese dinero, me obsesioné. Pensé que algún día podría usarlo para darnos la vida que siempre soñé, sin depender de nadie. Pero también supe que si te lo contaba, destruiría tu confianza. Y después, cuando me enfermé, me di cuenta de que nunca te lo dije por cobardía. Porque sabía que no habría manera de justificarlo. Por eso, decidí dejarlo todo a tu nombre. Porque a pesar de mis errores, si alguien merecía ese dinero, eras tú. Me cubrí la boca con la mano. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y ternura.
¿Cómo podía sentir ambas cosas al mismo tiempo? No sé si llegarás a perdonarme. Tal vez esta carta te cause más dolor que alivio. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que no podía llevarme sin decirlo. Hace 17 años, cometí una infidelidad. Fue una sola vez, en un viaje a Guadalajara. Me sentía frustrado, presionado. No hay excusa. Fue un error. Nunca volví a verla. Pero no podía morir sin que lo supieras. Porque si algo aprendí con esta enfermedad, es que la verdad siempre encuentra su camino. Ahí fue cuando sentí que el mundo se partía en dos. La cuenta ya era un golpe, pero esto era otra dimensión. No podía leer más. Cerré la carta, la apreté contra el pecho y lloré como no lo había hecho desde el día del entierro. Me sentí humillada. Traicionada. Vacía. Y a la vez, como si de pronto todas las piezas del rompecabezas que había sido mi matrimonio empezaran a encajar. Recordé aquella vez, hace muchos años, cuando él volvió de un viaje más serio de lo normal. Recuerdo haberle preguntado si todo estaba bien, y él me abrazó tan fuerte que me dejó sin aire. En ese momento pensé que era el estrés, ahora sabía que era culpa. Dormí poco esa noche. Al día siguiente, Mariana notó algo en mi rostro. «Leíste la carta, ¿verdad?», me preguntó con esa suavidad que solo una hija sabe tener cuando ve a su madre al borde. «Sí», respondí simplemente. «Y hay cosas que me destruyeron, hija. Pero también hay otras que me liberaron». No le conté todo. No todavía. Parte de mí necesitaba procesarlo sola. Pero comencé a darme cuenta de que había una pregunta más grande rondando en mi cabeza. ¿Qué iba a hacer con ese dinero? Podría haber vendido todo, irme, empezar una vida nueva. Pero no soy ese tipo de mujer. Lo que necesitaba no era huir, sino reconstruirme desde lo que era ahora, una mujer con heridas, pero también con poder. Con historia, pero también con futuro. Comencé a revisar los papeles de la cuenta. Efectivamente, todo estaba en orden. Pero también encontré algo inesperado, transferencias mensuales a una mujer en Guadalajara. Siempre por la misma cantidad. Siempre durante más de 15 años. Mi corazón dio un vuelco. Y sí. No quise especular. Llamé al banco, pedí los registros, y esperé. Lo que descubrí, me confirmó que la carta no había contado toda la verdad. Tomás no solo había tenido una aventura. Había algo más. Algo que él intentó ocultar incluso hasta el último momento, pero que su rastro bancario no pudo borrar. Y ahí supe que no me quedaría tranquila hasta llegar al fondo. Hasta saber quién era esa mujer. Y sí, como sospechaba, el secreto de mi esposo tenía nombre, rostro, y quizás, sangre de su sangre. Cuando me entregaron el detalle completo de los movimientos de aquella cuenta, me costó respirar. Había transferencias puntuales, mensuales, sin falta, por la misma cantidad exacta durante más de 15 años. Y todas iban a parar a una mujer llamada Estela Navarro, con domicilio en Guadalajara. No era mucho dinero, lo justo para cubrir manutención, tal vez estudios, pero era constante, silencioso, como un reloj que no se detenía nunca. El nombre no me sonaba. Nunca lo había escuchado en boca de Tomás, ni entre nuestros conocidos. La dirección, sin embargo, sí me parecía vagamente familiar. Revolví en mi memoria, y de pronto, lo recordé. Años atrás, cuando Emiliano tenía como 6 años y Tomás fue a Guadalajara por un congreso de proveedores, me envió una postal. Una postal de esa misma colonia. No supe por qué, pero el recuerdo me atravesó como una daga. Me tomó varios días reunir el valor. No sabía qué buscaba exactamente. ¿Confirmación? ¿Dolor? ¿Un cierre? Pero una mañana, mientras regaba mis plantas, esas que siempre fueron mi escape cuando la cabeza no me dejaba en paz, decidí que ya era momento. No podía vivir con esa incertidumbre. Llamé a Mariana y le pedí que me acompañara a Guadalajara. No le dije todos los detalles, solo que necesitaba resolver algo que su papá había dejado inconcluso. Mi hija, aunque no entendía del todo,
no me preguntó demasiado. Ella ya había notado que yo había cambiado. Que algo dentro de mí se había fracturado. Llegamos una tarde nublada. El cielo estaba gris, como mi ánimo. La dirección nos llevó a una colonia tranquila, de casas sencillas pero cuidadas, con árboles grandes y niños jugando en la calle. Me costaba imaginar a Tomás caminando por ahí, llevando una doble vida mientras en casa jugaba con Emiliano y hablaba de ahorrar para el futuro. Nos detuvimos frente a una casa de fachada blanca, con un pequeño jardín lleno de bugambilias. Toqué el timbre con el corazón acelerado. Mariana me observaba en silencio, intuyendo que lo que estaba a punto de pasar era importante. Abrió la puerta una mujer de unos 40 y pocos años. Morena clara, cabello ondulado, rostro sereno pero cansado. Vestía una blusa sencilla, sin maquillaje. Al verme, frunció el ceño con leve desconcierto. ¿Puedo ayudarte? Tragué saliva. ¿Estela Navarro? Sí, ¿quién pregunta? Me llamo Clara Ramírez. Fui esposa de Tomás Fuentes. Hubo un silencio espeso. El nombre cayó como una piedra. Vi cómo sus ojos se abrían y su expresión cambiaba de forma casi imperceptible. No se sorprendió. No del todo. Como si lo hubiera estado esperando. Pasa, dijo, y abrió la puerta. Entramos. El interior era modesto pero acogedor. Fotos familiares en la pared, un sofá antiguo, una mesa con libros escolares. Estela nos ofreció asiento. Yo no dejaba de mirar alrededor, buscando algo que me dijera quién había sido Tomás para ella. Sabía que algún día vendrías, me dijo, sin rodeos. ¿Qué? Mi voz apenas salió. Tomás y yo, tuvimos una historia corta, pero larga a la vez. Nos conocimos en un evento de trabajo. Fue una noche, solo una. Yo no sabía que él era casado. Cuando lo supe, ya estaba embarazada. Sentí como si el piso se me abriera bajo los pies. Mariana puso su mano sobre mi brazo, en silencio. Estela continuó, firme pero sin dramatismo. Le escribí. Le dije que no quería problemas, que podía criar a mi hijo sola. Pero él, apareció. Me buscó. Me pidió que no lo hiciera público. Que no quería destruir su familia. Me ofreció apoyo económico, pero nunca quiso tener contacto directo con el niño. Solo una vez lo vio, de lejos. Dijo que no podía cargar con esa culpa. ¿Tiene un hijo de Tomás? Pregunté, aunque ya lo sabía. Ya lo sentía. Estela asintió. Se llama Diego. Tiene 16 años. Nunca le oculté nada. Sabe quién fue su padre, pero también sabe que no fue parte de su vida. Me costaba respirar. Mariana estaba completamente rígida a mi lado. ¿Y nunca me buscaste? Le pregunté con cierta amargura. ¿Para qué? Él fue claro. Yo, acepté. No quería destruir tu mundo. Bastante tenía con mantener el mío de pie. La miré largo rato. No vi en ella arrogancia, ni deseo de venganza. Solo una mujer que hizo lo que pudo con lo que le tocó. Me odié por un momento por haber venido buscando una villana. No la había. Entonces, desde el fondo de la casa, se escuchó una voz juvenil. Mamá. ¿Ya llegó el técnico? No, hijo, respondió Estela. Ven un momento. Diego entró. Era alto, delgado, y tenía los ojos de Tomás. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era como ver a Emiliano de adolescente. Cuando me miró, no preguntó quién era. Solo se quedó en silencio. Estela lo presentó. No dijo mucho más. Él saludó con educación y volvió a su cuarto. Yo estaba rota por dentro. Nos despedimos sin drama. Estela me agradeció por venir. Me entregó un sobre con cartas que Tomás le había mandado durante los primeros años. Me dijo que ya no necesitaba ese dinero, que con la mayoría lo había asegurado para Diego.
En el auto, de regreso al hotel, Mariana finalmente habló. Mamá, tienes otro hijo. No de sangre. Pero lo tienes. No respondí. Solo lloré en silencio mientras la ciudad pasaba por la ventana. Esa noche no dormí. Leí cada carta. En una de ellas, Tomás decía: no puedo estar en dos mundos, pero quiero que el tuyo esté protegido. Perdóname por no saber ser más valiente. Mi marido murió cobarde. Pero también humano. Lleno de errores, contradicciones, silencios, y tal vez amor. Un amor roto, incompleto, pero real. Ahora, ¿qué haría yo con todo eso? Volvimos a Querétaro un domingo por la noche. El aire estaba más seco que de costumbre, y el silencio del auto pesaba tanto como el que llevaba dentro del pecho. Mariana conducía sin decir una palabra, pero de vez en cuando me miraba de reojo, como si esperara que yo rompiera esa barrera invisible que se había instalado entre nosotras desde Guadalajara. Yo no sabía por dónde empezar. Durante días, evité hablar con Emiliano del viaje. No quería que lo supiera de cualquier forma. Tampoco quería mentirle, pero ¿cómo le dices a tu hijo que tiene un hermano de 16 años, producto de una infidelidad de su padre? A veces, la verdad, aunque necesaria, puede destruir más que el silencio. Yo necesitaba ordenar mis pensamientos antes de abrir la caja que cambiaría su percepción de su padre para siempre. Me encerré en mi habitación, repasando cada palabra de las cartas que Estela me había entregado. Tomás no era un hombre malo, pero había vivido con miedo. Un miedo que lo llevó a mentir, a ocultar, a construir una vida paralela para protegernos o protegerse. A veces me preguntaba qué habría pasado si él hubiera confiado en mí desde el principio. Pero esa pregunta no tenía respuesta. Pasaron 2 semanas antes de tomar una decisión. Una tarde, llamé a mis hijos a la sala. Les dije que necesitaba hablar con ellos, y que por favor, me escucharan hasta el final. Mariana ya sabía. Emiliano no. Sentí que su presencia se volvía más densa con cada paso que daba hacia el sofá. Lo que voy a contarles no es fácil, empecé, pero merecen saber la verdad. Su padre tuvo una relación fugaz hace muchos años. De esa relación nació un hijo. Se llama Diego. Tiene 16 años. Vive en Guadalajara. Emiliano se quedó inmóvil. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos idénticos a los de Tomás, con una mezcla de incredulidad, rabia, tristeza. Mariana le tomó la mano, pero él se la soltó con suavidad. Yo seguí. Nunca lo reconoció públicamente, pero lo ayudó económicamente durante años. Ahora, Diego sabe quién fue su padre. Yo lo conocí. Es un buen chico. Y no tiene culpa de nada. Mi hijo menor se levantó, caminó unos pasos, y dijo con voz seca: ¿Y tú qué vas a hacer? Me tomó unos segundos responder. Voy a incluirlo. Se giró con un gesto de sorpresa. ¿Incluirlo? Sí, afirmé. Ese dinero que dejó tu padre, esa herencia, no puede ser solo para nosotros si hay otro hijo. Yo no quiero cargar con los errores de tu padre como si fueran míos, pero tampoco quiero seguir el mismo camino de silencio. Diego es parte de esta historia. Y si bien no es mi hijo, merece algo más que una mensualidad escondida. Emiliano no dijo nada más. Salió de la casa sin mirar atrás. Me derrumbé en el sillón. Mariana se sentó junto a mí, me abrazó y murmuró: hiciste lo correcto, mamá. Aunque duela. Al día siguiente, contacté a un abogado. Pedí que iniciara los trámites para crear un fideicomiso a nombre de Diego, con una parte significativa de los fondos. No era una compensación, no era un premio. Era justicia. También le escribí una carta a Estela. Le expliqué mis intenciones, le pedí permiso para invitar a Diego a pasar unos días en Querétaro, si él lo deseaba. No como un acto de caridad, sino como un puente. Quería conocerlo mejor. Quería que mis hijos pudieran decidir por sí mismos si había un lazo posible. No se lo impuse a nadie. Solo abrí la puerta.
Estela me respondió con una carta corta, pero poderosa. Decía: gracias. No por el dinero, sino por la dignidad. Por no repetir la historia que nos separó. Diego quiere conocerlos. No sabe cómo. Pero quiere. Semanas después, Diego vino a pasar un fin de semana con nosotros. Fue raro. Incompleto. Embarazoso al principio. Emiliano apenas cruzó palabra con él. Mariana, en cambio, fue dulce, paciente, curiosa. Yo lo observaba con el alma en vilo. Cada gesto, cada expresión, era un eco lejano de Tomás. Pero también era único. Su propio ser. Me contó que le gustaba la música, que soñaba con estudiar ingeniería de sonido. Tenía una forma de hablar pausada, como su padre, pero con una dulzura que no esperaba. En un momento, se me acercó mientras yo servía café. ¿Puedo preguntarle algo, señora Clara? Claro, dije, aunque ya sabía que su pregunta sería difícil. ¿Usted me odia? Me tomó segundos responder. Lo miré a los ojos, profundamente, y le dije con la voz firme. No. No te odio. Odio las mentiras que nos separaron. Pero tú no tienes culpa de nada, Diego. Él bajó la mirada. Y por primera vez, me sonrió. Esa noche, cuando se fue, me senté sola en la sala, con las luces apagadas, escuchando el silencio que ya no era tan amargo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Pero aún quedaba una última persona con quien hablar. Julián. Mi cuñado. El que siempre estuvo a la sombra, el que siempre compartió los negocios con Tomás y que ahora, parecía más irritado que nunca con todo lo que estaba pasando. La siguiente parte de esta historia ocurre en su oficina, frente a frente. Y lo que me dijo me dejó helada. Porque la cuenta secreta no era lo único que Tomás había ocultado. Fui a ver a Julián una tarde de quinta-feira. Estaba decidida. Ya no tenía miedo. Había pasado por demasiado como para permitir que él, con su manera de mirar por encima del hombro y su voz siempre cargada de juicio, intentara seguir tratándome como una mujer frágil, como la viuda que no debía preguntar demasiado. Ya no era esa Clara. Su oficina estaba justo encima de la tienda, la misma que Tomás y él habían manejado durante años. Desde que mi esposo murió, Julián había asumido el control casi por completo, sin siquiera consultarme, como si todo le correspondiera por derecho natural. Pero yo ya sabía que las cosas no eran tan simples. Toqué la puerta y él respondió con un seco, adelante. Entré. La habitación tenía ese aire rancio de lugar que se ha habitado por décadas sin cambiar nada. Papeles apilados, una máquina de escribir antigua aún en la esquina, y una foto vieja de los dos hermanos en blanco y negro colgada detrás del escritorio. Julián estaba revisando unos documentos, pero al verme, dejó todo de lado. Clara, dijo, sin disimular la incomodidad. ¡Qué sorpresa! Necesitamos hablar. Se recostó en su silla, entrecerrando los ojos como si ya estuviera anticipando una batalla. ¿Sobre qué? Sobre Tomás. Sobre la tienda. Y sobre todo lo que aún no me has dicho. Guardó silencio por unos segundos, como si evaluara cuánto estaba dispuesta a escuchar. Tu esposo ya no está, Clara. No ganamos nada revolviendo lo que dejó atrás. Yo sí gano, respondí con firmeza. Gano la verdad. Algo que él me negó por años. Y tú también. Julián respiró hondo. Luego se inclinó hacia adelante. ¿Y qué verdad buscas ahora? ¿No te basta con haberte quedado con todo? ¿Eso crees? Que esto se trata de dinero. Lo que creo, dijo con un tono más cortante, es que no tienes idea de lo que estás manejando. Tomás no era un santo. Tú lo descubriste, sí. Pero no todo. Ni la mitad. Me crucé de brazos. Mi pulso se aceleraba, pero no aparté la mirada. Entonces dime. Estoy aquí. Dímelo. Él se levantó,
caminó hacia la ventana y luego, sin mirarme, soltó. Tomás y yo nunca fuimos iguales. Él era el brillante, el que caía bien, el que todos admiraban. Pero fui yo quien puso dinero cuando empezamos. Fui yo quien se quedó cuando él desaparecía por semanas con excusas. Lo que no sabes es que esa cuenta, esa famosa cuenta secreta, empezó con dinero de la tienda. Dinero que él desvió sin decirme nada. Durante años. Me quedé en silencio. Era como si cada palabra echara tierra sobre lo poco que aún intentaba salvar de la memoria de mi marido. ¿Estás diciendo que parte de ese dinero es tuyo? No tengo cómo probarlo. Ya me ganaste legalmente. Pero sí. Él me quitó eso. Y me dejó fuera. Igual que hizo contigo. Solo que tú terminaste como la heredera. Y yo, como el tonto. Me dolió escucharlo, pero también había algo que no cuadraba. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Se giró. Su rostro mostraba una mezcla de amargura y cansancio. ¿Por qué lo quería? Porque era mi hermano. Porque pensé que algún día me devolvería lo mío. Pero no lo hizo. Y ahora estás tú, y el otro chico. Levanté la cabeza. ¿Sabes sobre Diego? Claro que sé. Lo supe casi desde el principio. Él me lo contó una noche, borracho. Me pidió que no dijera nada. Que lo había manejado todo. Lo mantuve en silencio por él, y por ti. Me sentí traicionada otra vez. No solo por Tomás, sino también por Julián. Por ese pacto de hombres que deciden sobre nuestras vidas sin consultarnos. ¿Y qué quieres ahora? Pregunté. Nada, respondió tras una pausa. Solo que sepas que no todo lo que recibiste fue limpio. Que esa fortuna no es tan pura como parece. Y que, si decides usarla, también estás heredando sus pecados. Lo miré fijo. No necesito que me digas lo que ya sé. Pero gracias. Porque ahora tengo la imagen completa. Y puedo decidir con los ojos abiertos. Me giré para irme, pero antes de cerrar la puerta, le dije. Por cierto, la tienda está a nombre de Tomás. No lo sabías, ¿verdad? Su rostro cambió. Él, nunca. No. Pero lo descubrí entre los documentos. Y estoy pensando seriamente qué hacer con ella. Porque si algo aprendí en estos meses, es que nada, absolutamente nada, vuelve a ser como antes. Y yo tampoco. Cerré la puerta detrás de mí. En la calle, el aire parecía distinto. Más fresco. Más mío. Esa noche, me senté frente a una hoja en blanco. Comencé a escribir. No una carta como las de Tomás. No una confesión. Sino un plan. Un plan para transformar todo ese dinero, todas esas heridas, en algo que valiera la pena. Para mí. Para mis hijos. Y para Diego. Lo que decidí hacer, cambió el rumbo de mi vida. Durante semanas, me senté cada día frente a esa hoja en blanco. A veces escribía 2 líneas y las borraba. Otras, simplemente me quedaba allí, en silencio, con la pluma entre los dedos y el corazón apretado. El dinero estaba ahí, esperando una decisión. Pero nada me parecía suficiente. No podía simplemente gastarlo, ni esconderlo, ni donarlo sin sentido. Ese dinero, aunque legalmente mío, venía cargado con todo lo que Tomás me había ocultado. No era solo una herencia financiera, era un legado de silencios, de culpas, de caminos mal trazados. Un día, una amiga mía, Carla, quien dirige una pequeña asociación de mujeres víctimas de violencia, me invitó a conocer el lugar donde trabaja. Era una casa vieja, prestada, con 3 cuartos compartidos y colchones en el suelo. Había una cocina improvisada y un solo baño funcionando para más de 10 mujeres con niños. Mientras me mostraba el lugar, una joven salió al pasillo con un bebé en brazos. Tenía los ojos hinchados, pero aún así me sonrió. En ese gesto encontré algo que yo misma había perdido durante años, esperanza. De regreso a casa,
no pude contener el llanto. Me detuve al costado del camino y lloré. Pero por primera vez, no era por tristeza, ni por rabia. Era como si, de repente, entendiera lo que debía hacer. Esa noche, abrí la computadora, respiré profundo y empecé a escribir de verdad. Mi idea era simple, pero poderosa. Quería construir un centro de apoyo para mujeres y sus hijos en situación vulnerable. No solo para víctimas de violencia física, sino también para aquellas que habían sido silenciadas emocional o económicamente. Un lugar donde pudieran dormir tranquilas, aprender un oficio, estudiar, hablar con psicólogas, reencontrarse con ellas mismas. Quería que tuviera cuartos dignos, una cocina comunitaria, una ludoteca para los niños, una sala de clases, jardines pequeños. Quería que cada mujer que cruzara esa puerta con miedo, pudiera salir un día con dignidad y fuerza. Así nació el proyecto Casa Clara. Hablé con mi abogado. Le pedí que iniciara todos los trámites legales y utilicé parte del dinero de la cuenta secreta para comprar un terreno en las afueras de Querétaro. Elegí una zona donde el acceso era fácil y donde muchas comunidades marginadas vivían sin servicios básicos. Contraté a una arquitecta joven, madre soltera, con una visión humana y práctica. Entendió al instante lo que quería, un espacio funcional, sencillo, pero lleno de alma. Busqué apoyo en universidades, ONGs y asociaciones comunitarias. Quería que psicólogos, pedagogos y abogados jóvenes pudieran colaborar, hacer prácticas, ofrecer su tiempo. Y, sobre todo, pedí discreción. No buscaba reconocimiento. No quería que Casa Clara fuera un monumento a mi nombre, sino un refugio, un faro para otras. Mariana fue la primera en sumarse. Acababa de terminar su residencia en medicina y decidió posponer sus planes de especialización para encargarse del área de salud del proyecto. Un día, mientras revisábamos juntas los planos, me dijo: «Mamá, esto que estás haciendo, papá nunca lo habría imaginado. Y sin embargo, es lo más grande que alguien pudo haber hecho con lo que él dejó». Emiliano, en cambio, se mantenía distante. No se oponía, pero tampoco se involucraba. Aceptaba lo que decidía, pero evitaba hablar del dinero, de Diego, del pasado. Era su forma de hacer duelo. Yo lo comprendía y respetaba sus tiempos. Hasta que un día me sorprendió. Una mañana, al llegar al terreno donde ya comenzaban a levantarse los cimientos, lo vi hablando con los albañiles, con casco puesto y planos en la mano. Les explicaba detalles técnicos, proponía mejoras en la ventilación de los dormitorios, sugería ideas para adaptar los baños a madres con bebés. Me acerqué sin decir nada. Cuando me vio, dejó los papeles, se acercó y me abrazó. «No puedo cambiar lo que él hizo», me dijo, «pero sí puedo ayudarte a construir lo que tú estás haciendo. Y eso, sí quiero hacerlo». Casa Clara estuvo lista en 7 meses. Fueron 7 meses de polvo, ladrillos, decisiones, discusiones, lágrimas, cansancio y esperanza. El día de la inauguración, mujeres de distintas edades comenzaron a llegar. Algunas con niños pequeños, otras solas, con los ojos llenos de miedo, pero también con algo de fe. Invité a Diego. Estela lo acompañó. Mariana lo recibió con una sonrisa sincera. Emiliano. Emiliano se acercó, lo miró a los ojos y le tendió la mano. «Bienvenido, hermano». Fue breve. Sin palabras innecesarias. Pero bastó. Bastó para abrir un puente. Diego y Emiliano caminaron juntos por el centro. Le mostró el cuarto de juegos, los espacios verdes, las aulas. Hablaron poco, pero hablaron. Yo los observaba desde la distancia, con un nudo en la garganta. Esa noche, cuando todos se habían ido, me senté sola en el porche. El aire era fresco, olía a pintura recién secada, a tierra nueva. Miré las estrellas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Pensé en Tomás. No lo perdoné del todo. Tal vez nunca lo haga. Pero entendí. Entendí que aunque me dejó una historia quebrada, también me dio, sin saberlo, la oportunidad de reconstruir algo que valía la pena. Pero mi historia no termina aquí. Porque después de la inauguración, pasó algo inesperado.
Algo que me obligó a mirar atrás una vez más. A dudar. A enfrentar una verdad que nadie me había contado. La vida, justo cuando uno cree que ha encontrado algo de equilibrio, suele sorprender con un nuevo giro. Habían pasado casi 3 meses desde la inauguración de Casa Clara. Todo funcionaba mejor de lo que imaginé. Las mujeres llegaban con miedo, pero poco a poco recuperaban la voz. Mariana estaba completamente volcada en el proyecto, Emiliano se había integrado con una naturalidad que me conmovía, y Diego venía los fines de semana a ayudar con los talleres para adolescentes. Hasta Estela, con su tono siempre discreto, se ofreció a colaborar desde su experiencia. Yo pensaba que, por fin, mi alma empezaba a descansar. Pero no a veces, los secretos más profundos no son los que uno descubre, sino los que alguien más guarda para protegerte. Un día, recibí una llamada del notario Humberto Rivas, el mismo que nos había leído el testamento de Tomás. Su voz sonaba tensa, como si tuviera que decirme algo que no sabía cómo formular. Señora Clara, lamento molestarla, pero necesito que venga a mi oficina cuanto antes. Hay algo que ha surgido, relacionado con su esposo. ¿Relacionado cómo? Pregunté de inmediato, con esa mezcla de ansiedad que uno cree haber superado pero que vuelve con solo una palabra. Es mejor que lo hablemos en persona. Fui esa misma tarde. Humberto me recibió con los ojos bajos y una carpeta en las manos. Me senté frente a él con el corazón latiendo fuerte. Hace unos días, comenzó, recibí una comunicación del banco en Suiza donde estaba la cuenta de su esposo. Al parecer, durante la auditoría interna que realizaron a raíz del traspaso de fondos, surgieron documentos adicionales que Tomás había depositado bajo confidencialidad. Uno de ellos es una carta, no dirigida a usted, sino a su madre. Me quedé helada. ¿A mi madre? Sí. Fue entregada como parte de una caja de seguridad que su esposo abrió hace más de 20 años. Sentí como si todo el aire de la habitación se hubiera evaporado. Mi madre, Teresa, había muerto hacía 8 años. Siempre fue una mujer reservada, elegante, distante incluso. Nunca se metía en mi matrimonio, jamás cuestionaba a Tomás, aunque una vez, recuerdo vagamente que me advirtió, ese hombre tiene más capas que una cebolla. Yo pensé que era celos, prejuicio de suegra. ¿Puedo ver la carta? Pregunté, casi susurrando. Humberto asintió y me la entregó. Estaba escrita a mano. La reconocí al instante, la letra de Tomás, más joven, más firme. Me tomó varios minutos reunir el valor para abrirla. Cuando por fin lo hice, no pude evitar leer en voz alta, como si necesitara compartir con alguien el peso de esas palabras. Teresa. Sé que nunca confiaste del todo en mí. Y tenías razón. Cuando conocí a Clara, llevaba conmigo una historia que nunca confesé. Una historia que, si se hiciera pública, podría romperla a ella para siempre. Por eso te lo dejo a ti. Porque sé que harás lo correcto cuando llegue el momento. Hace más de 20 años, antes de casarnos, tuve una relación fugaz con una mujer en San Miguel de Allende. Fue antes de conocer a Clara. Ella quedó embarazada, pero nunca me lo dijo. Me enteré años después, por casualidad. Fui a buscarla. El niño, ya era un adolescente. Ella me juró que nunca querría nada de mí. Que lo había criado sola. Pero yo no pude evitar querer saber de él. No le conté a Clara. No tuve el valor. No supe cómo hacerlo. Y tú me viste tambalear. Por eso te lo conté a ti. Porque necesitaba que alguien supiera. Porque ese muchacho, aunque no lleva mi apellido, lleva mi sangre. Su nombre es Santiago. Tiene hoy 20 años. Vive en León, Guanajuato. Es mi hijo también. Se me cayó la carta de las manos. Otro hijo. Otro secreto. Otra traición. Pero lo peor, es que mi madre lo supo. Lo supo todo ese tiempo. Y se lo llevó a la tumba. Me quedé en la oficina del notario por horas, en silencio. No podía moverme. Era como si el universo se burlara de mí.
¿Cuántas vidas paralelas había vivido Tomás? ¿Cuántas personas arrastró en su intento de protegernos? Cuando salí, el sol ya comenzaba a esconderse. Caminé sin rumbo por las calles del centro. Pensé en Diego. Pensé en Emiliano. Pensé en mí. Y también pensé en Santiago, ese nombre que para mí no significaba nada, pero que ahora lo cambiaba todo. Esa noche, Mariana me encontró sentada en la cocina, con la carta abierta frente a mí. La leyó en silencio. Y luego me abrazó. Mamá, no estás sola. Ya pasamos por esto una vez. Podemos hacerlo de nuevo. ¿Otra vez? Le respondí. ¿Y si esta no es la última? ¿Y si hay más? Entonces los enfrentaremos. Uno por uno. Juntas. Respiré hondo. Cerré los ojos. Sentí el cansancio acumulado de meses, años, quizás de toda una vida de ignorar lo que no quería ver. Pero también supe, con una certeza nueva, que no me iba a romper. No esta vez. Y así, comencé la búsqueda de Santiago. No para juzgarlo. No para reclamarle. Sino porque merecía saber. Porque yo merecía cerrar ese círculo. Encontrar a Santiago no fue difícil. Lo verdaderamente difícil fue preparar el corazón para conocerlo. Durante días me debatí entre la necesidad de buscarlo y el miedo a lo que podía encontrar. Después de todo lo que había descubierto, cada revelación me dejaba con una mezcla de agotamiento y alivio. Agotamiento porque sentía que ya no quedaban piezas por encajar. Alivio porque, paradójicamente, cada verdad, por más dura que fuera, me quitaba un peso invisible de encima. Y aún así, cada nuevo nombre, cada nuevo rostro, cada historia secreta, era una herida nueva. Una grieta más en lo que había sido mi matrimonio. Contacté con una amiga que vive en León. Le expliqué la situación con pocas palabras y ella, sin hacer muchas preguntas, me ayudó a rastrear a Santiago. Estudiaba diseño gráfico en una universidad local y trabajaba por las tardes en una librería. Me mandó una foto de su perfil en redes sociales. Cuando la abrí, sentí un nudo en el estómago. Era como ver a Tomás de joven. La misma mandíbula, la misma mirada serena pero intensa, la misma postura al caminar. Ni siquiera hacía falta una prueba de ADN. Su rostro decía todo. Pasé una semana escribiendo y reescribiendo el mensaje que finalmente decidí enviarle. No sabía cómo comenzar. ¿Cómo se le dice a alguien que su padre fue un hombre casado que lo mantuvo en secreto durante toda su vida? ¿Cómo se le explica que tienes hermanos, un centro para mujeres, un apellido que compartes pero no usas? Finalmente, me armé de valor. Santiago, disculpa que te escriba sin conocerte. Mi nombre es Clara Ramírez. Fui la esposa de Tomás Fuentes. Creo que tenemos algo importante que conversar. Si estás dispuesto, me gustaría que nos viéramos. Cuando tú lo decidas. Gracias por leerme. Me respondió 2 días después. Hola. Supe quién fue Tomás. Mi madre me habló de él, poco antes de morir. Nunca quiso que yo lo buscara, pero yo, siempre quise saber más. Estoy dispuesto a verte. Nos citamos en una cafetería pequeña, cerca de la universidad. Llegué antes de tiempo, con las manos sudando y la garganta seca. Llevaba la carta de Tomás en el bolso, no sabía si se la daría o no. Esperé 15 minutos hasta que lo vi entrar. Alto, delgado, con una mochila al hombro. Se notaba nervioso, pero seguro de sí mismo. Cuando llegó a mi mesa, lo saludé con una sonrisa y él, en lugar de estrecharme la mano, me abrazó brevemente. No lo esperaba. Me emocioné. Gracias por venir, le dije. Gracias por escribirme, respondió él, con una voz profunda y tranquila. Hablamos por más de 1 hora. Le conté todo, la cuenta secreta, Diego, Casa Clara, el testamento. Él escuchó en silencio, con atención. De vez en cuando asentía. Le hablé de Tomás no como el padre perfecto, sino como el hombre complejo que había sido.
Él también compartió su versión. Mi mamá me contó que Tomás fue su primer amor. Que desapareció sin explicación. Yo nunca lo busqué. Tenía miedo de que me rechazara. Y cuando supe que había muerto, fue como cerrar una puerta que nunca se había abierto del todo. Él te mencionó en una carta, le dije. Sí. Sí. Dijo que supo de ti tarde, que intentó saber de tu vida, que te quiso en silencio. Sé que no es suficiente, Santiago. Pero creo que mereces saberlo. Le entregué la carta. La leyó con calma. Al terminar, se quedó mirando un punto fijo, sin hablar. Luego dijo. Es raro. Sentir que uno tiene un padre que nunca lo fue. Pero también, reconforta saber que, al menos, pensó en mí. ¿Quieres conocer a tus hermanos? No lo sé. Pero no cierro la puerta. Lo invité a visitar Casa Clara. A conocer el lugar que había nacido del caos que su padre dejó. A ver cómo el dolor también puede transformarse en algo útil. A los pocos días, aceptó. Cuando llegó, Mariana y Emiliano lo recibieron con respeto. No hubo abrazos, ni palabras profundas. Solo una mirada compartida, un reconocimiento silencioso. Diego también estaba allí. 4 hijos, unidos por un mismo hombre, y por una misma herida. Les dejé espacio. Los observé de lejos. Pensé en lo que había sido mi vida con Tomás, y en lo que había sido su legado. No había sido el que yo soñé. No fue limpio. No fue recto. Pero aún así, en medio de todo ese enredo, había algo que me sostenía, había hecho lo correcto. Había enfrentado la verdad. Había reconstruido a mi manera. Esa noche, Santiago se acercó a mí en el jardín del centro. Se sentó a mi lado y me dijo. No sé qué papel jugarás en mi vida, Clara. Pero gracias por no esconderte. Por buscarme. Tú también mereces saber de dónde vienes. Y elegir a dónde vas. Me abrazó. Esta vez con fuerza. Y supe que, aunque Tomás había vivido lleno de secretos, yo podía vivir llena de verdad. Pero justo cuando pensé que había cerrado el ciclo, recibí una visita inesperada. Una que pondría todo de nuevo en duda. Era una tarde templada cuando tocaron el timbre de mi casa. Había pasado casi un mes desde que conocí a Santiago y todo parecía haber encontrado su lugar. Diego venía cada fin de semana a Casa Clara, Emiliano y Mariana se habían unido aún más como hermanos, y Santiago, aunque todavía distante, mantenía contacto constante conmigo. Por primera vez en mucho tiempo, la palabra familia comenzaba a tener un nuevo significado. Pero ese timbre, ese sonido tan cotidiano, rompió en 1000 pedazos esa sensación de estabilidad. Al abrir la puerta, me encontré con una mujer que no reconocí de inmediato. Rondaba los 50 años, vestía con sencillez, pero con elegancia. Su rostro era afilado, de ojos oscuros y fijos. Me sonrió, aunque esa sonrisa no traía calma. ¿Clara Ramírez? Preguntó. Sí, soy yo. Mi nombre es Lidia Mendoza. Fui contadora de Tomás, hace muchos años. Sentí como mi cuerpo se tensaba. A esas alturas, cualquier persona que dijera haber tenido relación con mi esposo ya no me generaba simple curiosidad, sino alarma. ¿Podemos hablar? No tomará mucho tiempo. La invité a pasar. Nos sentamos en la sala. Le ofrecí té, que ella rechazó con un gesto cortés. Abrió su bolso, sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Sé que esto llegará tarde, Clara. Pero durante mucho tiempo me debatí entre contarte o no. Cuando Tomás falleció, pensé que lo correcto era dejar todo como estaba. Pero luego vi lo que hiciste con Casa Clara. Cómo transformaste todo ese pasado. Y entendí que tú no merecías seguir en la oscuridad. Abrí la carpeta. Dentro había documentos contables, registros de transferencias, y un informe detallado de una sociedad offshore que Tomás había creado en Panamá, hacía más de 25 años. En ella, aparecían como socios únicamente 2 nombres, el de Tomás, y el de mi padre.
Sí. Mi padre. No entendía nada. ¿Qué es esto? Pregunté, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Tu padre y Tomás iniciaron un negocio juntos. Un negocio irregular. Exportaciones ficticias, lavado de dinero. Fue al inicio de los años 90. Era un secreto familiar. Pero lo más impactante es que esa sociedad fue el verdadero origen del dinero que después fue creciendo, diversificándose y terminó en la famosa cuenta suiza que heredaste. No podía respirar. Mi padre murió hace 15 años. Y Tomás ocultó todo para protegerte. O eso decía. Él nunca usó ese dinero al principio. Lo dejó congelado por más de una década. Cuando tu padre falleció, él reactivó la sociedad, limpió los registros y comenzó a invertirlo. Parte de lo que heredaste viene de ahí. Me levanté. Caminé por la sala como si buscara oxígeno. Era demasiado. ¿También mi padre? ¿Qué clase de verdad era esta? Lidia me miró con calma. Yo solo vine a darte esta información. No quiero nada de ti. Solo creí que merecías saber toda la historia. Y con eso, se fue. Me quedé sola. Con la carpeta en las manos. Con otra verdad que me arrancaba lo poco que creía haber reconstruido. Pero también, con una certeza nueva. La vida no es una línea recta. No es blanco o negro. Es una sucesión de capas, de errores, de decisiones tomadas desde el miedo, desde el amor, desde la ambición. Mi padre no fue el hombre intachable que creí. Mi esposo no fue el único con secretos. Y yo fui, durante años, la heredera de todo eso. De lo que me contaron y de lo que me ocultaron. Pero ahora sabía. Y eso me daba poder. Llamé a Mariana. Le conté todo. Lloramos juntas. Luego hablé con Emiliano, con Santiago, con Diego. Les mostré los documentos. Todos entendieron que lo importante no era el origen, sino lo que estábamos haciendo con ese legado. Y con una parte del dinero restante, creé una segunda sede de Casa Clara. Esta vez en León. En honor a Santiago, y también en memoria de todos los silencios que ya no tendrían lugar en mi vida. No busqué limpiar los pecados de mi esposo, ni los de mi padre. No quise reescribir la historia. Solo decidí no repetirla. Hoy, cuando camino por los pasillos del centro, cuando veo a una mujer dormir sin miedo, cuando escucho a un niño reír por primera vez en semanas, sé que todo ese dolor no fue en vano. Mi nombre es Clara Ramírez. Tuve un esposo que me ocultó una vida entera. Heredé una fortuna manchada de secretos. Pero no me rendí. No me escondí. Y no me quebré. Esta es mi historia. Gracias por escucharla. Y si te llegó al corazón, si alguna vez sentiste que la verdad te destruye, recuerda que también puede liberarte. Suscríbete al canal, porque vendrán más historias como esta. Reales. Dolorosas. Pero, sobre todo, humanas.